Amiguitos, la otra vez les había dicho de cómo fue el episodio de Peppa Pig de cuando cambiaron de carro, pero en este video les voy a decir de cómo fue el episodio de cuando tuvieron a su nueva hermanita. Y el episodio comienza con Peppa enojada porque George no elige rápido una película para ver. Y Peppa le dice a papá cerdito que por qué George se tarda tanto para elegir una película, y papá cerdito dice que tiene que esperar así como ha esperado para su nueva hermanita. Y luego Peppa le pregunta a mamá cerdita que cuándo va a tener al bebé, y mientras mamá cerdita le decía que la semana que viene, de repente le cogen contracciones y dice que no, que lo va a tener hoy mismo. Así que Peppa y George se emocionan mucho. Y después mamá cerdita llama a los abuelos cerditos y dice que ya va a tener el bebé, y los abuelos cerditos se emocionan mucho. Así que luego van al hospital y los abuelos cerditos estaban esperando y estaban muy emocionados. Y después la abuela cerdita le dice a Peppa y George que ya tienen que irse para dejar solo a mamá y papá cerdito. Pero Peppa y George no querían irse porque querían quedarse con mamá cerdita cuidándola, pero mamá cerdita los terminó convenciendo que cuando ya tengan a la bebé los va a llamar. Así que Peppa y George aceptan. Así que se van y mamá y papá cerdito también se van al hospital. Y cuando llegan a la casa de los abuelos cerditos, Peppa está triste porque quería estar con mamá cerdita, y la abuela cerdita dice que no esté triste y que le va a contar la historia de cómo nació su mamá. Así que Peppa se emociona. Así que le comenzó a contar la historia de que ella estaba a punto de dar a luz, así que tomaron un taxi. Cuando llegaron al hospital había un doctor y una doctora, y mientras le estaba contando la historia de repente sonó el teléfono, así que la abuela cerdita contestó pensando que era papá cerdito, pero era un número equivocado sobre si su tubería estaba dañada, así que la abuela cerdita colgó. Así que la abuela cerdita siguió contando la historia de que los doctores eran muy amables con ella, pero de repente otra vez sonó el teléfono, y esta vez el abuelo cerdito contestó y otra vez era un número equivocado sobre un servicio de teléfono, así que el abuelo cerdito colgó. Así que la abuela cerdita siguió contando la historia sobre que luego fue con la doctora y así nació mamá cerdita. Y de repente otra vez sonó el teléfono y la abuela cerdita contestó brava y dijo que no quería un servicio de teléfono y que sus tuberías estaban bien, y luego colgó. Pero esta vez sí era papá cerdito. Y el abuelo cerdito dijo que cómo sabía que no era papá cerdito hasta que llamaron otra vez y contestaron todos y sí era papá cerdito. Dijo que tenía buenas noticias de que mamá cerdita estaba un poco cansada, pero que todo había salido bien. Y todos se emocionaron mucho y luego fueron al hospital a ver a la bebé y todos estaban muy felices. Y luego Peppa se dio cuenta de que la bebé tenía un corazón en la mejilla y mamá cerdita dijo que esa era su marca de nacimiento. Y después la abuela cerdita preguntó la obvia pregunta de cuál es el nombre de la bebé y mamá cerdita dijo que todavía no le ponen. Y Peppa se comprometió en buscarle un buen nombre a la bebé. Y luego le comienza a hacer unas preguntas para ver qué le gustaba, hasta que en una de esas la bebé se echa un pedo que hace correr a Peppa y temblar al mismísimo de George. Y luego cuando ya se van a ir, Peppa comenzó a decir opciones de nombres como chocolate o cinturón de seguridad. Y cuando por fin llegan a la casa, el abuelo cerdito muestra un álbum de fotos que hay espacios perfectos para las fotos de la bebé. Y luego Peppa pregunta que quién es y cómo se llama esa señora, y la abuela cerdita dijo que esa es su mamá y que se llamaba Eddie. Y Peppa dice que ese es el nombre perfecto para la bebé y a todos les encanta ese nombre. Y Peppa le dice a su hermanita que ella le prometió que le iba a escoger el nombre perfecto.